Lunes 27 de abril. Celebramos la memoria de San Pedro Armegón, religioso mercedario. Probablemente nació en el siglo XIII, en Tarragona, España. Siendo muy joven, se dejó llevar por las malas compañías y se convirtió en un bandolero que asaltaba a los viajeros y a los aldeanos de los pequeños poblados. En ese tiempo el rey Aragón, Jaime I, ordenó a sus súbditos que dieran una ronda en la zona para evitar el actuar de los maleantes. Entre estos vasallos se encontró el padre Pedro a don Armando frente a frente, y con espada en mano, Pedro se encontró con su padre, lo cual hizo que Pedro repusiera las armas, se arrepintiera de su conducta y regresara a su casa. Después de un tiempo, decide ingresar a la Orden de la Merced, pues quería dedicar su vida a la redención de los cautivos. En 2 ocasiones pudo ir al norte de África para rescatar a los cristianos que por su fe estaban prisioneros. En el segundo viaje, en 1266, se quedó de rehén en lugar de un liberado, esperando que llegara otros frailes a rescatarlos. Sin embargo, como estos tardaron, sus captores decidieron ejecutarlo en la horca. Pero San Pedro sobrevivió milagrosamente, aunque mantuvo el cuello torcido el resto de su vida. Regresó a España e ingresó al convento de Santa María de Port, donde murió en el año de 1304 y fue canonizado por el Papa Inocente XI. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Juan, capítulo 6, versículo del 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a los 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con los discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde había comido el pan después que el Señor había dado gracias. Pues la gente vio que Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en búsqueda de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido allí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, para la vida eterna, el que les da el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre. Dios, ellos le contestaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: las obras de Dios es esta, que crean en Él, en el que le ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el amor misericordioso de Dios nos da la oportunidad maravillosa de iniciar una nueva semana. Pidámosle a ese Dios omnipotente que nos siga bendiciendo, protegiendo, ayudando, iluminando y ungiendo, para que de esta manera nosotros podamos seguir avantes, perseverantes y, ante todo, con esa firme y con ese positivismo
para alcanzar la meta de este nuevo día. El Evangelio del día de hoy nos muestra cómo Jesús, después de haber dado de comer a los 5,000 hombres, en aquel momento Él se retira con sus discípulos, los discípulos en la barca y Él a solas orando al Padre, dando gracias. Las personas, algunas se quedaron allí en ese sitio descarpado y vieron que solamente habían embarcado los apóstoles y que Jesús posiblemente estaba allí, pero ellos se percataron y no encontraron a Jesús. Entonces embarcaron hacia Cafarnaún en búsqueda de Jesús y Jesús les dice: me buscan por el pan que les di, que les sació su hambre. Qué importante esa parte y ese cuestionamiento que el Señor nos da. No creemos en los signos, no creemos en la persona de Jesús, sino porque Jesús sacia el hambre de la humanidad. Hoy Jesús, a través de estas palabras y de esta parte de este versículo, nos quiere seguir exhortando, nos quiere seguir animando para que nosotros no desmayemos, sino por el contrario, sigamos luchando y dando de lo mejor de nosotros, podamos alcanzar el noble ideal. Ser conscientes de que Jesús lo ha dado todo y yo no he dado nada. Ser conscientes de que ese Jesús murió por mí en la cruz, resucitó y está acompañándome. Ser conscientes que Él me da un día más, una semana más, para poder seguir avante en este caminar. Pidámosle hoy a ese Jesús omnipotente que nos siga ayudando a comprender, a entender y a asimilar la palabra de Dios, para que nosotros, encarnándola, podamos ser testigos de Él y de esa manera poder victoriar a ese Cristo con nuestro testimonio, con nuestra entrega, con nuestra prontitud. Que el Señor Todopoderoso nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz día.